Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos adentraremos en un mundo de acción, peligro y sobre todo superación. Vamos a hablar de Yaman, un personaje que nos ha tenido al borde de nuestros asientos, y vamos a echar un vistazo detrás de las cámaras a algunos momentos realmente impactantes durante el rodaje. Prepárense porque lo que van a ver es algo que no se van a creer. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a suscribirse. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y formar parte de esta gran comunidad. Realmente aprecio cada uno de sus clics. Ahora sí, vamos al grano. Yaman. ¡Qué personaje! Desde su primera aparición, nos ha enganchado con su valentía, su determinación y, seamos honestos, su carisma innegable. Pero lo que quizás no sepan es que detrás de cada escena de acción, de cada momento dramático, hay un equipo increíble trabajando incansablemente para hacer que la magia suceda. Y a veces esa magia implica situaciones extremas. Hoy vamos a revelar algunos secretos del rodaje, compartiremos imágenes exclusivas que nunca antes han visto y descubriremos cómo el equipo y el propio Yaman superaron obstáculos que parecían imposibles. Prepárense para adentrarse en el mundo del cine, donde la realidad y la ficción se entrelazan, y donde el peligro acecha en cada esquina. Una de las escenas más memorables, y también una de las más peligrosas, involucraba una persecución a alta velocidad por las estrechas calles de una antigua ciudad. Imaginen la escena, Yaman escapando a toda velocidad en un coche con sus perseguidores pisándole los talones. Pues bien, lo que no se veía en la pantalla era lo ajustado del espacio. Las calles eran tan estrechas que apenas cabían los coches, y cualquier error podría haber terminado en un desastre. En las imágenes que les voy a mostrar ahora, podrán ver cómo el equipo de producción tuvo que calcular cada movimiento al milímetro. Se utilizaron drones para supervisar la acción desde arriba, y se colocaron cámaras en puntos estratégicos para capturar cada ángulo. Pero a pesar de todas las precauciones, hubo un momento en el que todo pareció salirse de control. Durante una de las tomas, el coche de Yaman, debido a un fallo mecánico, se desvió de su trayectoria y estuvo a punto de chocar contra un muro de piedra. El impacto habría sido devastador. Afortunadamente, gracias a la rápida reacción del conductor especialista, se logró evitar la colisión por centímetros. Fue un momento de pura adrenalina. Pueden ver en el rostro del equipo la tensión que se vivió en ese instante. Literalmente contuvimos la respiración. Pero eso no fue todo. En otra escena, Yaman debía saltar desde un edificio en llamas. Sí, lo escucharon bien, un edificio en llamas. Aunque se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo el uso de arneses y colchones inflables, la escena seguía siendo extremadamente peligrosa. El calor era sofocante, el humo era denso y la posibilidad de un accidente era real. En las imágenes del rodaje, se puede ver a Yaman preparándose para el salto. Está concentrado, respirando profundamente y parece no inmutarse ante el peligro. Pero como él mismo confesó después, por dentro estaba aterrorizado. Sin embargo, su profesionalismo y su compromiso con el personaje lo impulsaron a seguir adelante. El salto fue espectacular. Yaman se lanzó al vacío con valentía, y aterrizó sano y salvo en el colchón inflable. El equipo de producción estalló en aplausos, aliviado de que todo hubiera salido bien. Pero como dijo el director, nunca más volveremos a hacer algo así. Fue una experiencia límite que puso a prueba los nervios de todos. Y hablando de nervios, ¿qué me dicen de la escena en la que Yaman se enfrenta a un oso salvaje? Sí, señoras y señores, un oso salvaje. Por supuesto, no se trataba de un oso real, sino de un animal entrenado. Pero aún así, la escena era intimidante. El oso era enorme y sus movimientos eran impredecibles. Durante el rodaje se tomaron precauciones extremas para garantizar la seguridad de todos. Se mantuvo una distancia segura entre Yaman y el oso, y se utilizaron trucos de cámara para crear la ilusión de que estaban más cerca de lo que realmente estaban. Sin embargo, en un momento dado, el oso se descontroló y se acercó demasiado a Yaman. En las imágenes, se puede ver a Yaman manteniendo la calma, sin mostrar signos de pánico. Lentamente se alejó del oso, siguiendo las instrucciones del entrenador. Afortunadamente el oso volvió a estar bajo control, y la escena pudo continuar sin mayores incidentes.
Pero como dijo Yaman después, nunca había estado tan cerca de convertirme en la cena de un oso. Estas son solo algunas de las muchas historias impactantes que ocurrieron durante el rodaje de Yaman. Detrás de cada escena de acción, hay un equipo de profesionales dedicados que arriesgan sus vidas para brindarnos entretenimiento de calidad. Y por supuesto hay actores valientes como Yaman, que están dispuestos a superar sus propios límites para dar vida a personajes inolvidables. Lo que hemos visto hoy es solo una pequeña muestra del arduo trabajo y el peligro que implica la producción de una película de acción. Es un mundo fascinante, lleno de desafíos y recompensas. Y sobre todo, es un mundo donde la valentía y la determinación son fundamentales para tener éxito. Espero que hayan disfrutado de este recorrido detrás de las cámaras. He tratado de compartir con ustedes las imágenes más impactantes y las historias más emocionantes. Y espero que esto les haya dado una nueva apreciación por el trabajo que se realiza en el mundo del cine. Para resumir rápidamente lo que hemos visto, hemos descubierto algunas de las situaciones más peligrosas y desafiantes que se vivieron durante el rodaje de Yaman. Vimos cómo el equipo y el actor principal superaron obstáculos que parecían imposibles, incluyendo persecuciones a alta velocidad, saltos desde edificios en llamas y encuentros cercanos con animales salvajes. Estos ejemplos demuestran el arduo trabajo, la valentía y la dedicación que se requieren para crear una película de acción de calidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que puedo despertar su curiosidad y su pasión por el cine. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas escenas les pareció la más impactante? ¿Qué otros secretos del rodaje les gustaría conocer? Me encantaría saber sus opiniones y responder a sus preguntas. No duden en compartir sus ideas y sugerencias. Su feedback es muy importante para mí. Finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras publicaciones. Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima y que tengan un día fantástico. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en cada una de estas escenas, porque hay mucho más que contar. No se imaginan la cantidad de detalles y anécdotas que quedaron fuera del resumen anterior. Volviendo a la persecución en la ciudad antigua la elección de la localización fue clave. El director se enamoró de la atmósfera laberíntica de esas calles, pero rápidamente se dio cuenta de las dificultades que presentaba. El equipo de localizaciones pasó semanas negociando con los habitantes y las autoridades locales para obtener los permisos necesarios. Además, tuvieron que reforzar la estructura de algunos edificios antiguos que corrían el riesgo de derrumbarse con la vibración de los coches. La preparación de los coches fue otro aspecto crucial. No solo tenían que ser rápidos y manejables, sino también resistentes a los golpes y a las condiciones extremas del terreno. Los mecánicos trabajaron día y noche para asegurar que los vehículos estuvieran en perfecto estado. Y por si fuera poco, tuvieron que entrenar a los conductores especialistas en las calles estrechas durante semanas. Uno de los momentos más tensos durante la persecución fue cuando uno de los coches de los malos, un todoterreno robusto, derrapó y estuvo a punto de atropellar a un miembro del equipo que estaba operando una cámara. Afortunadamente el técnico reaccionó a tiempo y se apartó, pero la situación dejó a todos con el corazón en la boca. Después de ese incidente se reforzaron aún más las medidas de seguridad y se establecieron zonas de seguridad más amplias. Incluso el actor que interpretaba a uno de los perseguidores, confesó que durante una toma especialmente intensa, se sintió mareado por la velocidad y la estrechez de las calles. Tuvo que parar la escena y tomarse un tiempo para recuperarse. Imagínense la presión. Pasemos ahora a la escena del salto desde el edificio en llamas . Esta fue, sin duda, la más arriesgada de toda la producción. El edificio en cuestión era una antigua fábrica abandonada que estaba programada para ser demolida. La producción aprovechó la oportunidad y la transformó en un infierno controlado. El departamento de efectos especiales se encargó de diseñar y controlar las llamas. Utilizaron una combinación de gas propano y líquidos inflamables para crear un fuego realista pero seguro. Se colocaron sensores por todo el edificio para monitorear la temperatura y la calidad del aire,
y se mantuvo un equipo de bomberos de guardia en todo momento. La preparación de Yaman para el salto fue exhaustiva. Pasó semanas entrenando con un equipo de especialistas en acrobacias y aprendió a controlar su cuerpo en el aire. También tuvo que superar su miedo a las alturas. Según confesó, los primeros saltos fueron aterradores, pero con la práctica fue ganando confianza. Antes de la toma definitiva, se realizaron varias pruebas con un doble de riesgo. Se aseguraron de que el arnés y el colchón inflable funcionaran a la perfección. Sin embargo, el día del rodaje, las condiciones climáticas no eran las ideales. Hacía mucho viento, lo que dificultaba el control del salto. El director estuvo a punto de cancelar la escena, pero Yaman insistió en seguir adelante. Quería darlo todo por el personaje y por la película. El momento del salto fue indescriptible. El calor era intenso, el humo dificultaba la visibilidad y el viento amenazaba con desviarlo de su trayectoria. Pero Yaman se mantuvo concentrado y se lanzó al vacío con determinación. Los segundos que tardó en caer parecieron una eternidad. Cuando aterrizó sano y salvo en el colchón inflable, el equipo entero respiró aliviado. La tensión se palpaba en el aire y la ovación fue ensordecedora. Finalmente hablemos de la escena con el oso ***. Aunque el animal estaba entrenado, seguía siendo un oso con su instinto salvaje intacto. La seguridad era la máxima prioridad. Se contrató a un entrenador experto en osos, que había trabajado en varias producciones cinematográficas. Él fue el encargado de supervisar al animal y de dar las instrucciones a Yaman. Se construyó una jaula invisible alrededor de la zona de rodaje para evitar que el oso se escapara. Se colocaron señuelos de comida fuera de la jaula para mantener al animal distraído. Y se estableció un protocolo de seguridad estricto para que todos supieran qué hacer en caso de emergencia. Yaman pasó varias semanas familiarizándose con el oso. Lo alimentaba, lo cepillaba y jugaba con él, bajo la estricta supervisión del entrenador, por supuesto. Poco a poco fue ganando la confianza del animal. Sin embargo, el día del rodaje, el oso estaba especialmente nervioso. El ruido de las cámaras y la presencia de tanta gente lo alteraban. En uno de los descansos, el oso se escapó de su jaula y se acercó a Yaman. El actor mantuvo la calma y siguió las instrucciones del entrenador: no correr, no gritar, y no hacer movimientos bruscos. Lentamente se alejó del oso, mientras el entrenador lo llamaba por su nombre. Afortunadamente el oso obedeció y volvió a su jaula sin causar ningún daño. Después de ese incidente se decidió utilizar un doble de riesgo para las tomas más peligrosas. Yaman solo apareció en las tomas de cerca, donde no había contacto directo con el animal. La escena final, aunque intimidante, quedó espectacular. El público nunca supo del peligro que se corrió durante el rodaje. Además de estas 3 escenas principales, hubo otros momentos difíciles durante la producción. La climatología fue un factor constante. Rodaron en pleno invierno con temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. El equipo tuvo que soportar el frío, la humedad y las largas jornadas de trabajo. La logística también fue un desafío. Transportar el equipo y el personal a las localizaciones remotas era complicado y costoso. Hubo que construir carreteras temporales y alquilar helicópteros para acceder a algunos lugares. A pesar de todos los obstáculos, el equipo de producción de Yaman logró sacar adelante una película de acción espectacular. Su profesionalismo, su dedicación y su valentía fueron clave para el éxito. Y por supuesto, el talento y el compromiso de Yaman como actor fueron fundamentales. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del rodaje de Yaman. Como pueden ver, el mundo del cine es mucho más complejo y peligroso de lo que parece. Detrás de cada escena de acción, hay un equipo de personas que arriesgan sus vidas para brindarnos entretenimiento de calidad. Para recapitular, hoy hemos explorado con más detalle las escenas de la persecución en la ciudad antigua, el salto del edificio en llamas y el encuentro con el oso, revelando los desafíos, los peligros y las anécdotas que no se ven en la pantalla. También hemos tocado otros aspectos como la climatología adversa y la complejidad de la logística, demostrando que la creación de una película de acción es un verdadero trabajo en equipo que exige profesionalismo, dedicación y valentía. Muchísimas gracias por seguirme hasta el final. Espero que esta inmersión en el mundo del cine les haya resultado fascinante e informativa.
Me encanta compartir estos secretos con ustedes y despertar su pasión por el séptimo arte. Ahora es su turno. Quiero saber qué opinan. ¿Cuál de estas historias les sorprendió más? ¿Hay algún otro aspecto del rodaje que les gustaría conocer? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras publicaciones. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Adiós.